porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Muy buenos días a todos los maestros del país. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Soy Raquel López y a continuación los titulares de nuestro encuentro de hoy. Frente a las falsas acusaciones de monopolio en contra de FECODE, la explicación de cómo el Estado es quien reglamenta el currículo y los programas que se desarrollan en los establecimientos educativos. En medio del aumento en los índices de violencia, Colombia conmemora el 10 de diciembre el 72º aniversario de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. Y como lo mencionamos hace 8 días, continuamos aclarando con argumentos por qué FECODE no es un monopolio. Hoy, la explicación de cómo es el Estado quien reglamenta el currículo y los programas que desarrollan los docentes en las instituciones educativas del país. El artículo 2 del decreto 512 de 2009 establece como funciones del Ministerio de Educación formular la política nacional de educación, regular y establecer los criterios y parámetros que contribuyan al mejoramiento del acceso, calidad y equidad de la educación y asimismo preparar y proponer los planes de desarrollo del sector, en especial el Plan Nacional de Desarrollo Educativo, mientras que la Ley 115 en su artículo 76 establece que el currículo educativo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral. En esta ley también se señala que el plan de estudios conforma un esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales con sus respectivas asignaturas que forman parte del 80% del currículo de las instituciones. En otras palabras, el Estado es el único responsable en disponer de los recursos humanos, académicos y físicos para llevar a cabo el proyecto educativo institucional, así como la programación académica. En esta cuarta revolución industrial, si necesitamos esos tipos de currículos que estamos desarrollando en el país, pero los impone el Ministerio de Educación. Y el maestro, al llevarlos al aula, tiene que hacer unos planes curriculares basados sobre esos estándares, esas competencias y esos derechos básicos de aprendizaje que el Estado le manda hacer para poder dar resultados en las pruebas, que parece ser los únicos fines de la educación. De acuerdo al marco legal colombiano, las normas que definen, regulan y dan pautas para el diseño del currículo de los establecimientos educativos del país son la Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de 1994, la Resolución 2343 de 1996, el Decreto 1290 de 2009 y los lineamientos curriculares en diferentes áreas. En todas ellas se parte del hecho de que el principal responsable de la política educativa en el país es el Estado y en este sentido, los docentes deben adaptar los contenidos a los contextos y enseñar a los estudiantes a partir de unos currículos ya establecidos. Por tanto, FECODE no tiene participación alguna en la construcción de estos y mucho menos en los planes y programas que se imparten en las instituciones educativas, porque esta función es del Ministerio de Educación Nacional, lo que demuestra una vez más que la Federación no es un monopolio educativo. Esta semana, en el debate de control político sobre la calidad de la educación en Colombia, el senador Fernando Araujo expuso la posibilidad de entregar bonos escolares, una propuesta que además de ser inconstitucional, debilita el sistema educativo en Colombia porque lo pone más vulnerable a la corrupción y a la desfinanciación.
En medio de todos los problemas sociales y económicos que enfrenta el país producto de la pandemia y del aumento de la violencia en las regiones, el partido de gobierno lanza propuesta de los llamados bonos o subsidios escolares, una cortina de humo que además de disipar la mala imagen del presidente Duque, está encaminada a privatizar la educación y a reducir aún más el acceso a este derecho, una iniciativa que no solo es inconstitucional, sino que también va en detrimento de la educación pública estatal. Tiene dos inconvenientes mayúsculos. El primero, si se trata de una iniciativa de gasto público, no tiene origen en el Ejecutivo. Valdría la pena entonces que se analice ese punto so pena de inconstitucionalidad. Lo segundo, si se trata de aplicar esos dineros respecto del presupuesto público a la educación para mermar presupuesto a la educación pública y fomentar el subsidio a los colegios privados sobre pretexto de ayudar a la educación de los colombianos, constituye un sofisma y un ataque que va en detrimento mayúsculo de la educación pública. La educación es un derecho, no una dádiva, no un regalo, no un instrumento más para adelantar fortalecimiento de la iniciativa o de negocios privados con la educación. La propuesta de los también llamados voucher también ha sido cuestionada por varias organizaciones y académicos, quienes consideran que no tiene ningún sustento, más aún cuando los escándalos con el PAE o los problemas del programa Serpilo Paga han demostrado que este tipo de iniciativas fomentan la corrupción, el clientelismo y la inequidad, pues van en contravía del deber ser del Estado, cuya responsabilidad es administrar y financiar la educación pública en el país, no propiciar un negocio para que los recursos públicos terminen en manos privadas. En este sentido, FECODE se opone a esta propuesta y exhorta al gobierno a fortalecer los colegios públicos del país que acogen a más de 8 millones de estudiantes de básica y media. Y como es habitual, los integrantes del Comité Ejecutivo tienen un espacio en encuentro. Así que es momento para que Edgar Romero Macías, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de FECODE, se dirija al Magisterio colombiano. En nombre del equipo de Cultura, Recreación y Deporte de FECODE, un saludo al Magisterio colombiano. Finalizamos este año en materia de bienestar docente de manera positiva. A pesar de la adversidad, a pesar de las condiciones difíciles, realizamos el encuentro cultural virtual en la fase departamental y nacional. Dos modalidades importantes, fundamentales en la riqueza cultural de nuestro país y en la capacidad de nuestros maestros, la oralidad y el teatro. Nos hicieron recordar, los maestros y maestras, nuestros tiempos de los ancestros, de los abuelos, cuando nos reuníamos en la mesa, los niños, los jóvenes, a escuchar poesía, a escuchar cuento, mito y leyenda. Fue bellísimo y exquisito volver a revivir esos momentos. Lo mismo la capacidad de puesta en escena del arte escénico, de nuestras realidades, de nuestras angustias, de nuestras alegrías, de lo que estamos viviendo y lo que ha sido el pasado, el presente y el futuro de nuestras vidas. De igual manera se desarrollaron actividades físicas, actividades de deporte, de fundamentación deportiva que reemplazaron y complementaron los Juegos Deportivos del Magisterio. Lo importante es que seguimos fortaleciendo estas actividades, esta reivindicación y estas dinámicas de la lucha importante que libra el Magisterio colombiano. Finalmente, desearles que en medio de este año difícil terminemos de la mejor manera, con autocuidado en las familias, en las personas, en los maestros, en las maestras de Colombia, porque son muy importantes para nuestra federación, para la pedagogía, para el conocimiento y para la escuela pública de nuestro país. ¡Feliz fin de semana! Compañeros líderes sociales y ejecutivos de FECODE, desde Planeta Rica, Córdoba, mi mensaje es de apoyo total a la lucha sindical. En encuentro
información de interés para los docentes del territorio nacional. El pasado miércoles 2 de diciembre, decenas de educadores afros provenientes de Cali y Nariño realizaron un mitin frente a las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional en Bogotá con el fin de exigirle a la ministra María Victoria Angulo acompañamiento técnico a 5 instituciones que faltan por construir en Cali y desbloqueo del sistema de maestros que desde marzo ha tenido la planta de docentes en esta ciudad, evitando proveer las vacantes definitivas. Asimismo, solicitaron acompañamiento técnico para el reconocimiento de los establecimientos educativos en Nariño, la reafirmación de las rutas para los docentes que fueron desvinculados por la entidad territorial de este departamento y la participación del ministerio para dinamizar los procesos de la política pública de educación. Se llegaron a unos resultados muy positivos, donde el Ministerio de Educación ratifica el acta de acuerdo de la agenda etnoeducativa y está en espera que la Secretaría de Educación envíe esa acta para que el Ministerio de Educación la refrende y la firme para poder cumplir con la agenda etnoeducativa. Igualmente, el reconocimiento para la MADE como interlocutora legal de todo lo que tiene que ver con la etnoeducación en el distrito de Santiago de Cali. Igualmente se va a hacer la ampliación de la planta docente. Todas estas problemáticas han afectado a los niños, niñas y jóvenes en sus procesos pedagógicos, especialmente en los sitios más vulnerables de las regiones de Cali y Nariño. En este sentido, los docentes esperan que el Ministerio de Educación Nacional, junto a las respectivas secretarías de educación, cumplan a cabalidad los acuerdos pactados. Asimismo, desde FECODE se continuará apoyando los derechos de los maestros y maestras de Colombia. En su más reciente edición, la revista Educación y Cultura enfoca su valioso análisis en visibilizar la importancia de declarar la emergencia educativa propuesta por FECODE para garantizar la vida, la salud y la educación en condiciones dignas, ya que después de 9 meses de emergencia sanitaria, el gobierno nacional continúa sin dialogar y mucho menos en dar respuesta a las peticiones de la Federación. En esta ocasión, la revista Educación y Cultura, en su edición 138, trae como tema central la importancia de declarar la emergencia educativa propuesta por FECODE para garantizar la vida, la salud y una educación en condiciones dignas. Resalta la categórica labor del movimiento pedagógico en tiempos de pandemia y destaca que para entender la crisis de la educación pública en el país, que se ha agudizado en medio de la pandemia, es inminente comprender que hay problemas estructurales en el sistema educativo de décadas atrás. La emergencia educativa debió decretarse hace 2 décadas ante el desfinanciamiento de la educación. Sin embargo, hoy esa crisis de la educación, gracias a ese desfinanciamiento, hace más importante ese concepto de emergencia educativa. La educación está en emergencia porque no tiene cómo llegar a los estudiantes, porque no hay condiciones sociales, económicas, materiales y pedagógicas para desarrollar el proceso y para desarrollar los fines, los objetivos y el sentido de la educación. La revista recoge 9 artículos donde a través de un análisis minucioso se argumenta la crisis educativa en todo el territorio nacional, dejando al descubierto los nuevos desafíos para el sector educativo en tiempos de pandemia, los retos de la escuela en medio de la crisis sanitaria, la virtualidad como un desafío para la educación inclusiva y el regreso a las aulas en condiciones dignas. La revista hace un análisis de que el planteamiento del gobierno sobre la alternancia educativa no es una solución para los problemas educativos frente a esta crisis sanitaria y educativa. Esta crisis amerita de otra propuesta diferente a la alternancia.
No es simplemente regresar esporádicamente a clases, es pensar en unas nuevas condiciones. Hay que replantear todo el modelo educativo, hay que replantear los procesos pedagógicos y hay que entender que esos procesos pedagógicos están en condiciones de emergencia. No se puede repetir el modelo educativo que venía ocurriendo antes de la epidemia. En esta nueva edición también se plantea la vigencia del movimiento pedagógico y la importancia de rescatar a la Escuela Territorio de Paz. En este contexto se invita al magisterio colombiano y a toda la comunidad educativa en general a que hagan parte de las próximas ediciones de la revista, enviando artículos que contengan investigaciones, reflexiones y experiencias pedagógicas, los cuales serán considerados para su publicación. Y es momento para que la secretaria de Asuntos Intergremiales de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, la profesora Victoria Avendaño, socialice temas de interés para los docentes del territorio nacional. El gobierno de Duque y toda su cohorte de congresistas y de ministros y ministras se han empeñado en aumentar el desmonte de la educación pública y avanzar en su privatización, olvidando que históricamente la educación pasa de ser responsabilidad de las familias impartida en espacios privados para ser asumida por los estados y convertirla en educación pública. Es el Estado el único que está obligado a garantizar la educación como un derecho fundamental y financiarla adecuadamente para que sirva al desarrollo del país basado en la enseñanza de lo más avanzado de la ciencia y que sea universal y gratuita para todos los niños, niñas y jóvenes. Pero en las últimas 3 décadas de concentración neoliberal en nuestro país se ha aplicado una política regresiva para favorecer intereses foráneos y profundizar su entrega a particulares. Su desmonte es evidente. En los últimos 18 años se le han arrebatado a la educación pública 200 billones de pesos. FECODE, estudiantes y padres de familia tenemos razón cuando exigimos del gobierno de Duque financiación adecuada para la educación y además de eso reforma constitucional concertada para aumentar los recursos del Sistema General de Participaciones y empezar así a cerrar las brechas estructurales por la desfinanciación. La tapa es la intención que tienen hoy de modificar la Ley General de Educación. Su artículo 10 define que la educación formal es aquella que se imparte en los establecimientos educativos y lo hacen para convertir en educación formal la educación impartida en casa, impuesta por el regresivo proyecto de ley 094. Yo soy maestro y formó jóvenes críticos con su medio social y político, pero no adoctrino para la guerra. Al maestro se le respeta. Una red académica de docentes investigadores de diferentes instituciones educativas de Bogotá y algunas regiones crearon durante el confinamiento una emisora virtual con el fin de desarrollar dinámicas que facilitaran el aprendizaje desde casa. Hoy la emisora funciona las 24 horas. Cuenta con un equipo interdisciplinario que aborda diferentes temáticas y tiene aproximadamente 1000 seguidores. La iniciativa surgió en abril del presente año debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, pues los docentes vieron la necesidad de trabajar y continuar con el proceso académico mediante nuevas estrategias y canales que facilitaran la interacción y fortalecieran la actividad académica e investigativa de los estudiantes. Basados en estas necesidades surgió la emisora online Red Difusión Radio, un proyecto al que se fueron vinculando varios maestros de la red de apoyo académico, educativo e investigativo, como también estudiantes de varias instituciones de la capital y del semillero de investigación de la Universidad Central de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, quienes diariamente exponen temas de interés durante las 24 horas del día a través de la plataforma seno.fm/Red Difusión Radio y desde la página web ready.net. Una emisora que se está
en la que está emitiendo constantemente productos radiales, educativos, pedagógicos, y todo esto pues obedece al objetivo de la emisora, que va en torno a la articulación de esos contenidos temáticos que obedecen o hacen parte del sílabus o currículo, el cual va a articularse con los proyectos investigativos que tenemos al interior de nuestra red y pues, lógicamente al interior de la emisora. Entonces esto es fundamental en este proyecto que se desarrolla y que ha tomado cada vez más fuerza, vinculando maestros, maestras de la red, de diferentes redes, diferentes instituciones, y también estudiantes tanto de colegio como de universidad. De esta manera y todos los días desde sus casas, los diferentes grupos de investigación preparan un tema y se dan cita en un horario específico para compartir información de interés con sus más de 1000 fieles oyentes, quienes se instruyen a partir de diferentes herramientas tecnológicas e innovadoras con las cuales generan un aprendizaje significativo con los procesos pedagógicos que se desarrollan en las instituciones educativas y además dan una participación tanto a estudiantes como a maestros y profesionales que tienen relación con la educación. La emisora de la Red de Docentes Investigadores Redifusión Radio tiene varias funciones dentro de nuestra entidad. Inicialmente es una estrategia pedagógica que nos permite comunicar el conocimiento, pero además de esto sirve como un recurso didáctico dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, fortaleciendo el trabajo colectivo y la formación de semilleros. Y lo más importante, nuestra emisora también es un recurso para la investigación de los procesos didácticos, los procesos de enseñanza-aprendizaje y en el caso particular para el estudio de los procesos neurodidácticos que se gestionan a través del proceso cognitivo-lingüístico. Uno de los objetivos de esta emisora pedagógica fue la de formarse en el manejo de diferentes plataformas tecnológicas, desarrollo de piezas gráficas y creación de material audiovisual para difundir su contenido en diferentes canales informativos. Además, socializar proyectos y trabajos de los nodos de investigación de la red de maestros y estudiantes. En este espacio también se dictan talleres abiertos al público sobre cómo crear material audiovisual y de audio a partir de los conocimientos y experiencias de personas que han fundado la emisora. Este jueves 10 de diciembre el mundo conmemora 72 años de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, una fecha que este año está relacionada con la pandemia del COVID-19 y además con la reconstrucción de un nuevo mundo basado en la justicia, en la equidad y la dignidad humana. El Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, cumple 72 años el próximo jueves. En Colombia, este día se da en medio de masacres, asesinatos, amenazas y persecuciones desmedidas a líderes sociales y sindicales, el incumplimiento del acuerdo de paz, entre muchas otras violaciones. Por eso, a raíz de esta realidad, la Federación se une a la conmemoración de esta importante fecha, presentando un informe sobre patrones y contextos explicativos de la violencia antisindical. El informe Resistir para Educar, una apuesta contra el miedo, presentado por FECODE y ADIDA ante la Comisión de la Verdad, representa en sí mismo un aporte a la construcción de paz, democracia y de verdad en el país. A través de este informe se busca contribuir a que la sociedad colombiana comprenda cuáles han sido los patrones y los contextos explicativos de la violencia antisindical cometida contra DIDA en el marco del conflicto armado interno durante más de 30 años. Asimismo, es una apuesta por dignificar la memoria de las víctimas individuales y colectivas. Esta conmemoración es también una oportunidad para evidenciar que en el país queda mucho camino por recorrer para que los derechos de todos los colombianos sean plenamente respetados y se cumplan los acuerdos y los pactos por la defensa de los mismos. Además, que se mitiguen los incesantes problemas en materia de violencia, educación, salud, entre otros aspectos sociales que atentan diariamente contra la dignidad humana.
en nuestro país persisten niveles muy altos de violación a la vida, a la integridad y a las libertades personales, acompañados también de una grave situación de impunidad y de un Estado en donde cada vez son más insuficientes las medidas para superar la situación sistemática de violación de los derechos humanos. Bajo este contexto, el país tiende a alejarse cada vez más de la construcción universal de una sociedad en donde impere la justicia y la libertad. En este sentido, es primordial destacar que los derechos humanos son vitales para cimentar una sociedad democrática donde se garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por ello, la invitación el próximo jueves 10 de diciembre es a participar de las actividades culturales programadas para hacer de esta jornada una exigencia al gobierno nacional por el respeto a los derechos humanos. Y antes de terminar nuestro programa de hoy, el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Nelson Javier Alarcón Suárez, editorializa nuestro encuentro de hoy. Muy buenos días. Un saludo cordial y fraternal a nuestros maestros y maestras de Colombia y a toda la comunidad educativa. El próximo 10 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero desafortunadamente en Colombia se sigue macartizando, se sigue estigmatizando, se sigue persiguiendo a los dirigentes sindicales, sociales, a las comunidades indígenas, afro, campesinos, al movimiento estudiantil y por supuesto al movimiento sindical, lo cual rechazamos y a la vez exigimos al gobierno nacional que realmente pueda generar una política de protección para todas y todos los colombianos. No podemos seguir permitiendo que se siga asesinando, que se siga callando la voz, la inteligencia, la pedagogía, la academia, porque hoy realmente hay una gran cruzada para estigmatizar y, como lo ha denominado el líder natural del Centro Democrático, acabar y eliminar a FECODE. Aquí no acabarán a FECODE, no acabarán a los maestros y maestras de Colombia, porque somos hombres de paz, somos hombres de democracia y seguiremos defendiendo la Constitución Política Nacional y seguiremos defendiendo el Estado Social de Derecho. De otra parte, ratificamos desde FECODE y por supuesto con nuestros maestros y maestras de Colombia que estamos listos, que siempre hemos estado preparados para regresar al escenario natural de la pedagogía, de la academia, que es la escuela. Hoy lo que estamos exigiéndole al gobierno nacional es que genere las condiciones mínimas que merecen, que requieren y necesitan nuestros jóvenes y nuestros niños para proteger la vida y la salud de ellos y su grupo familiar y por supuesto también proteger la vida de los maestros y maestras, de los administrativos, de los docentes, de los directivos docentes. Hoy también le hacemos la exigencia al gobierno nacional que realmente se generen los dineros necesarios, no solamente para este año, para el año siguiente, el 2021, para adecuar las instituciones, para comprar y dotar las mismas con todos los elementos de bioseguridad que se requieren y se necesitan. Hoy se requiere también docentes de apoyo para realizar el tamizaje, llenar las planillas, también enfermeras o enfermeros que se requieren mínimamente en las instituciones educativas para minimizar cualquier riesgo que se llegue a presentar en medio de esta pandemia. No es un capricho de los maestros y maestras, no es un capricho de FECODE, pero hoy necesitamos y exigimos para que nuestros jóvenes y nuestros niños, los maestros y maestras y toda la comunidad educativa tengan las condiciones que se merecen y que se requieren para proteger la vida de todas y todos. Y recuerden seguir enviando al correo que aparece en pantalla sus mensajes de apoyo a FECODE y al Magisterio, así como denuncias y problemáticas educativas de sus regiones en videos no mayores a 40 segundos, los cuales serán valorados para ser presentados en nuestras emisiones. No olviden que toda nuestra información oficial está en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y en la página web de la Federación www.fecode.edu.co.
También nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube, así que suscríbase, compártalo y dele like. Antes de irnos, la invitación es a seguir con todas las recomendaciones de autocuidado para evitar el contagio por coronavirus. Gracias por su sintonía y nos encontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.